Hola mis hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes y sean bienvenidos al estudio de esta ocasión. En este momento vamos a contestar a la pregunta en la serie que estamos llevando a cabo los jueves titulada ¿Dónde hallarlo en la Biblia? Entonces vamos a estudiar en esta ocasión una pregunta que se ha presentado y esta es ¿dónde en la Biblia puedo encontrar que Dios condena el homosexualismo? ¿Dónde en la Biblia puedo encontrar que Dios condena el homosexualismo? Así que pues vamos a considerar entonces la voluntad de Dios respecto a lo que es el tema del homosexualismo y tratar de aprender lo más que podemos de la palabra de nuestro Dios. Muy importante que tengamos en cuenta que cuando se trata de este tema estamos hablando de un tema muy delicado, un tema muy sensible para muchas personas, pero lo que yo quiero hacer en esta ocasión es llevarles a cada uno de ustedes a las Escrituras, a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestra autoridad en todo lo que hacemos. Así que en este tema, como cualquier otro tema de la palabra de Dios, lo que importa es lo que dice Dios en su palabra y no lo que yo piense o crea al respecto, sino más bien qué dice la palabra de Dios. Por eso encontramos pasajes como Primera de Pedro capítulo 4 y versículo 11, donde el texto dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. También, por ejemplo, en Romanos 4:3 y Gálatas 4:30, en esos dos textos el apóstol Pablo hace la pregunta, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Y siempre debe ser esa nuestra actitud cuando respondemos a preguntas. Siempre hay que buscar qué dice Dios, estar interesados en lo que Dios piensa al respecto y no lo que la mayoría de la gente diga o lo que yo piense, sienta o crea, sino más bien, ¿qué dice la palabra de nuestro Dios? Porque después de todo, usted y yo necesitamos entender que en el día final la palabra de Dios es la que nos va a juzgar. Esto fue exactamente lo que Jesucristo mencionó en Juan capítulo 12 y versículo 48. El Evangelio según Juan capítulo 12 y verso 48. Ahí el texto dice, cualquiera que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Así que si la palabra de Dios nos va a juzgar en aquel día, si la palabra de Dios es inspirada por Él, 2 de Timoteo 3:17, si todo lo que hacemos hay que hacerlo por la autoridad de Cristo, Colosenses 3:17, entonces es imperativo que prestemos atención a lo que Dios dice al respecto. Así que en esta ocasión, pues quiero primeramente comenzar estableciendo una fundación, y esto es, ¿cuál es la voluntad de Dios en cuanto al matrimonio? Y bueno, si usted y yo acudimos a las páginas de la Biblia, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, vemos cómo Dios crea al hombre, Génesis 1, 26 y 27. Luego en el capítulo 2, Adán estaba solo y pues Dios creó a Eva para que fuera la ayuda idónea para Adán. Y luego en el capítulo 2 y versículo 24, cuando Dios trae a Eva, a Adán, él dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que pues vemos aquí, ¿verdad?, que el plan de Dios, según este texto de Génesis 2, 24, y lo podemos conectar con un texto del Nuevo Testamento, como Mateo capítulo 19, versículos 4 al 6, que fue una discusión que Jesucristo tuvo con los fariseos, con los judíos en su tiempo, donde Jesucristo llevó a estos judíos hasta Génesis para mencionarles el plan original de Dios. Entonces, basado en Génesis 2:24 y Mateo capítulo 19, 4 al 6 y otros textos más que pudiéramos mencionar, podemos ver que el plan de Dios es que un hombre y una mujer estén unidos en matrimonio. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. El hombre y la mujer se van a unir y los dos serán una sola carne. Entonces, ese es el plan de Dios. Una vez más, enfatizado por Dios, enfatizado por Jesús y también enfatizado por los apóstoles.
Por ejemplo, en Romanos capítulo 7, Primera de Corintios capítulo 7, Efesios capítulo 5, Colosenses capítulo 3, Primera de Pedro capítulo 3, todos estos textos que menciono en este momento son textos donde se encuentran las enseñanzas apostólicas concerniente a lo que es, ¿verdad? Pues el matrimonio. Y el matrimonio, una vez más, siempre es entre un hombre y una mujer. Este ha sido el caso por miles de años, por miles de años. Pero ahora, ¿verdad? Pues se ha levantado una generación donde algunos quieren cambiar lo que Dios ha establecido por miles de años para poder establecer su propia justicia, sus propias prácticas, sus propias creencias. Y se olvidan de las palabras de Jeremías 10:23, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Entonces hay que tener cuidado de no cambiar y alterar la palabra de Dios por nuestros gustos, por nuestros sentimientos o emociones, o por lo que a mí me gusta, creo o siento. Hay que sujetarnos a lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que en el principio Dios creó a Adán y Eva, no a Adán y Esteban. Entonces, una vez más, volvemos a enfatizar el plan original de nuestro Dios siempre ha sido un hombre y una mujer. No un hombre y un hombre, no una mujer y una mujer, sino más bien un hombre y una mujer. Ese es el plan de nuestro Dios, pero que una vez más, ¿verdad? Pues algunos han tergiversado, ¿verdad? Han torcido. Ahora, quiero que observemos tres razones del por qué el homosexualismo constituye una práctica pecaminosa, es decir, por qué el homosexualismo es condenado por Dios en su palabra, en las Escrituras. Y número uno, este estilo de vida se encuentra en conflicto con las leyes de Dios. Así es, la práctica del homosexualismo se encuentra en conflicto con las leyes de Dios. Ya hemos mencionado entonces que en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 y Mateo 19, como también otros pasajes, el plan de Dios es un hombre y una mujer en matrimonio, no un hombre y una mujer y una mujer. Entonces, esta práctica, una vez más, la práctica del homosexualismo se encuentra en conflicto con la palabra de Dios. Y hay textos explícitos que condenan esta práctica. Hay algunos que tratan de defender esta práctica desde el punto de vista de textos de la Biblia, pero estos textos han sido torcidos, no han sido analizados de una manera crítica, de una manera correcta, ¿verdad? Ahora, quiero que me acompañe algunos pasajes donde Dios explícitamente condena la práctica del homosexualismo. Por ejemplo, en Levítico 18 y versículo 22, Levítico 18 y verso 22, el texto dice de la siguiente manera: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Una vez más, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ahora, la Nueva Traducción Viviente, es otra versión de las Escrituras, lo pone de una manera más simple para entender. Dice, no practiques la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer, es un pecado detestable. Es un pecado detestable. La traducción o la versión Dios habla hoy dice, no te acuestes con un hombre como si te acostaras con una mujer. Ese es un acto infame. Infame. Entonces, la Biblia, Dios ha hablado al respecto. Dios a través de Moisés dejó estas escrituras para que usted y yo podamos conocer cuál es la voluntad de Dios. Y una vez más, la práctica del homosexualismo constituye una violación de lo que Dios ha establecido. Por ejemplo, la palabra sodomitas describe la práctica del homosexualismo. En la versión King James en inglés dice aquellos que se contaminan con hombre, que es la que encontramos en 1 de Timoteo capítulo 1
10 y versículo 11. Entonces, una vez más, podemos ver que claramente Dios condena estas prácticas. Recordemos que Sodoma y Gomorra fueron destruidas, estas ciudades fueron destruidas, y una de las razones por las cuales fueron destruidas fue el pecado del homosexualismo. En Génesis capítulo 19, usted puede leer Génesis 19, y ahí se relata la historia de Lot. Y una vez más, ¿verdad? Pues ahí podemos ver cómo Dios destruye estas ciudades por causa de varios pecados que son mencionados en Ezequiel capítulo 16, versículos 49 al 50. Ellos practicaron abominaciones, y una de esas abominaciones fue el pecado del homosexualismo. La razón número 2 por la cual el homosexualismo constituye una práctica pecaminosa, y es este estilo de vida se encuentra en conflicto con la naturaleza y la lógica. Así es, se encuentra en conflicto con la naturaleza y la lógica. No existe lógica alguna en que dos hombres supuestamente casados, porque no existe el matrimonio homosexual, el matrimonio por definición es un hombre y una mujer, y ha sido el caso por miles de años. Pero bueno, no existe lógica alguna en que dos hombres puedan multiplicarse según el mandato de Génesis capítulo 1, 26 al 27. Dios le dio el mandato a Adán y a Eva que se multiplicasen, es decir, Eva iba a tener hijos. Bueno, un hombre y un hombre no pueden tener hijos. Entonces, y una mujer no pueden tener hijos. Entonces, esta práctica va en contra de la lógica, en contra de la naturaleza. Va en contra de la naturaleza porque Dios así lo ha establecido. Acompáñenme en su Biblia en Romanos capítulo 1, 26 al 27. Romanos capítulo 1, 26 al 27. Esa es una de las razones por las cuales muchos atacan la Biblia, porque la Biblia menciona explícitamente y condena explícitamente estas prácticas. Por eso es que la Biblia se debe atacar para así poder hacer a un lado estos textos. Pero nota lo que la palabra de Dios enseña en estos textos. Romanos capítulo 1, 26 al 27 dice: Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Note cómo la primera parte de este texto, el verso 26 del capítulo 1 de Romanos, dice por el que es contra naturaleza. Hay una naturaleza establecida por Dios, hay una práctica establecida por Dios, y esta práctica es que un hombre y una mujer, una vez más, puedan unir sus vidas en matrimonio. Pero aquí el texto dice, ¿verdad?, que las mujeres cambiaron su uso natural, dejando el uso natural, ¿verdad?, pues también los hombres de la mujer. Entonces, una vez más, condenando de esta manera lo que es, ¿verdad?, la práctica del homosexualismo. También una tercera razón por la cual el homosexualismo constituye una práctica pecaminosa, no solamente porque está en conflicto con la palabra de Dios, no solamente porque va en contra de la naturaleza y la lógica, sino también, número 3, los que practican el pecado del homosexualismo no podrán entrar al cielo un día. Es importante que tengamos en cuenta de que esta tierra en la que vivimos, este mundo en el que vivimos, va a llegar a su fin. Va a llegar a su fin. Segunda de Pedro, capítulo 3, 10 en adelante, establece que la tierra se va a acabar. Jesucristo va a regresar un día, va a venir en su segunda venida. Entonces hay que estar preparados, hay que estar listos, porque el cielo es un lugar preparado para personas preparadas, es decir, personas que hacen la voluntad de Dios. Mateo 7:21 dice: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, este estilo de vida va a mantener a la gente alejada de entrar al cielo un día.
porque ya hemos visto en Levítico 18:22, también vimos en 1 Timoteo 1:10 al 11, que es abominación delante de Dios el homosexualismo, lo cual constituye una práctica pecaminosa. Y dice la Biblia en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. También Apocalipsis 21:8 también condena una vez más, ¿verdad? Pues a estas prácticas. Dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto lo decimos para advertirle a usted, porque le amamos y porque queremos lo mejor para usted. Gálatas 5:19 al 21 también dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Note lo que dice el apóstol Pablo. Por inspiración divina, no heredarán el reino de Dios los que practican estas abominaciones. También vemos en 1 Corintios capítulo 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y note lo que dice el texto, y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El texto lo hace muy claro, no podrán heredar el reino de Dios. Así que es muy, pero muy importante que los que practican este pecado estén informados acerca de lo que la palabra de Dios enseña al respecto. No decimos esto porque les aborrecemos o porque queremos hacer su vida imposible, no. Simplemente estamos advirtiendo del peligro espiritual en el que se encuentran aquellos que practican estos pecados. Y queremos lo mejor para usted, queremos que esté en el cielo un día. Queremos que esté en el cielo un día. Dice aquí la palabra de Dios en 1 Corintios 6, lo que leímos, en el versículo 11 dice, y esto erais algunos de vosotros, lo cual indica que una vez más la persona puede cambiar su estilo de vida. Muchos lo han hecho. Pueden cambiar su estilo de vida para dedicar sus vidas al Señor y así en el análisis, al final del día, cuando ya todo esto se acabe, usted pueda estar en el cielo con nuestro Dios. Como cristianos, amamos a todas las personas y deseamos lo mejor para todas las personas. Nunca debemos de ser, ¿verdad? Pues feos, ¿verdad? Pues arrogantes o adoptar una actitud negativa en contra de cualquier pecado. Amamos a los pecadores, pero sí queremos decir qué es lo que Dios piensa acerca del pecado que practican. Esas personas, los que practican el homosexualismo, los que practican la fornicación, el adulterio, la borrachera, en fin, todos los pecados que condena Dios en su palabra, estas personas tienen un alma y es nuestro trabajo como cristianos a predicarles el Evangelio de Cristo y ayudarles, informarles acerca de la voluntad de nuestro Dios para que de esta manera puedan aprender lo que Dios quiere de ellos y puedan obedecer el Evangelio poderoso de Jesucristo. El Evangelio es el poder de Dios para salvación, Romanos 1:16, y puede cambiar su vida para bien. Así que espero en el Señor que usted pueda tomar una actitud correcta en cuanto a esta información que le he compartido en esta ocasión. Y pues es mi oración y mi deseo sincero que usted pueda entregarle su vida al Señor antes de que sea eternamente demasiado tarde. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga.